mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento que estamos en Tecnópolis, quizás escuchen murmullo, un poco de música, de este espacio de arte, tecnología, entretenimiento para toda la familia, espacio público y por supuesto gratuito que no pueden dejar de conocer. Les cuento nuestro tema de hoy. Paulo Freire, una apasionante experiencia pedagógica. Un poco porque son los 100 años de su nacimiento y otro poco porque sí, porque amerita que Caminos de Tiza le dedique 2 programas al pensamiento y a las acciones concretas que llevó a cabo Paulo Freire en educación en muchos países latinoamericanos y no solo. Los dejo con esta presentación y enseguida comenzamos. Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Bueno, aquí estamos con nuestro invitado Pablo Imen, docente, investigador en la Universidad Nacional de Luján. Y también, bienvenido Pablo. Gracias. ¿Qué haces en el Centro Cultural de la Cooperación? Bueno, integro el Departamento de Educación y la dirección de la institución, que bueno, que en el campo de la educación, ahora justamente en noviembre tenemos el 5º encuentro hacia una pedagogía emancipadora, donde bueno, Paulo Freire seguramente va a ser quien guíe nuestros intercambios y debates. Claro. ¿Cómo llegás a los textos? ¿Cómo llegás a conocer el pensamiento, los conceptos de Paulo Freire? Bueno, a lo largo de... Yo empecé 2 veces el magisterio y lo abandoné por diversas razones, y en la carrera de Ciencias de la Educación, que la empecé a cursar a la vuelta de la democracia en los 80, tuve la oportunidad de encontrarme con textos de pedagogos latinoamericanos. El año que yo entré estaba Gregorio Weinberg dando historia latinoamericana de la educación y Cecilia Braslaski en otra de las materias, así que tuve oportunidad de leerlo, pero además hay un debate interesante que es cómo leer a los grandes autores, ¿no? Y en esto no hay un criterio homogéneo. Entonces, bueno, cómo leerlo a la vez respetando su lógica, su perspectiva, pero traduciéndolo a los ojos y a los tiempos del presente, ¿no? Claro. Importante porque, digamos, cuando se habla de la vigencia de un autor, es interesante ver, bueno, qué de todo eso tomar y cómo traducirlo a las necesidades de cada momento y lugar. En la apertura del programa se hacía referencia a algunos aspectos que caracterizaron el pensamiento de Freire, como por ejemplo el vínculo, la importancia que le daba al vínculo pedagógico y al involucramiento del docente en las preocupaciones de quien aprende. Sí, efectivamente, Paulo Freire, que hubo todo un debate, porque él su libro más importante lo escribió en 1970, o lo publicó, Pedagogía del Oprimido, y en esa época hubo todo un debate acerca de hasta qué punto la escuela pública podía trabajar sobre la base de la educación popular. Él no discutió estas cuestiones, pero sí cuestionaba el concepto de educación bancaria, ¿no? Esta idea de que una buena educación es un docente que habla y alumnos escuchando y repitiendo esa palabra. Entonces, frente a esa concepción, él nos propone otra idea que parte de que, yo diría, el vínculo es muy importante, pero parte de reconocer que todos tenemos una lectura del mundo, que esa lectura debe ser reconocida. A la vez, él señala, no todas las lecturas, algunas tienen una visión ingenua del mundo y hay que transitar de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, pero es base de todo vínculo pedagógico emancipador, el respeto al otro, a la otra y a su palabra.
Claro, hacías referencia a la educación popular. Otro de los tantos y grandes debates en educación es la educación popular tiene que estar fuera del sistema y el Estado no tiene nada que ver, o el Estado también tiene que apoyar la educación que no circula exactamente dentro del sistema, ¿no? Sí, bueno, la discusión sobre qué es educación popular sea el concepto. Recordemos que el libro más importante de Sarmiento se llamó Educación Popular, y que tenía una visión muy diferente a la que propone Freire o Simón Rodríguez, que lo antecedió a Sarmiento. Entonces, yo recuperaría primero que tal vez para mí lo más importante de Paulo Freire para pensar hoy es que él concibe la educación como un acto político, como un acto ético-político, como un acto que nos ayuda a leer el mundo para intervenir en él y transformarlo. Y ese es un elemento básico de la educación popular. Entonces, una política educativa democrática tiene que formar ciudadanos críticos, ciudadanos curiosos, ciudadanas comprometidas con un proyecto colectivo, de manera que yo creo que ese debate de época se entendía en los 70, cuando supuestamente el mundo marchaba inexorablemente al socialismo y había que cuestionar todas las instituciones capitalistas. Cuando después vino el neoliberalismo, creo que hubo una revalorización del espacio de lo estatal como espacio público, como espacio de lo común, y entonces hoy pensamos que la pregunta es cómo hacer que la escuela pública tenga una educación popular, y afortunadamente existen muchas experiencias que van en esa dirección. Sí, es interesante que Freire, digamos, se educó en colegios católicos, estudió primero abogacía, después recién se recibe como doctor en Historia de la Educación, pero me parece que es, no sé, desde su sensibilidad social, que empieza a tener preocupación por algo que seguramente es básico, algo así como el meollo, que es la educación de adultos y sobre todo el analfabetismo en adultos. Sí, bueno, hay que recordar que yo no tengo las cifras exactas, pero en la década del 40 y del 50 había grandes masas de población privadas del derecho a la educación, fuera de la escuela y analfabetas, y por lo tanto eso se convertía en un objetivo primario para concebir la idea de educación como derecho, y por lo tanto es muy natural que una persona sensible ponga el foco en esa cuestión. Más allá de eso, y Freire en verdad no es que él haya inventado su método, sino que hay un antecedente previo iniciado en Europa con el movimiento de Pueblo y Cultura y con el matrimonio Coelho, que era de Recife. Ahí se formó Freire, él lo recrea y lo reinventa. Pero me parece que lo interesante del método que él propone o él enriquece es que va más allá de la alfabetización. En verdad es una propuesta pedagógica para pensar todo el proceso educativo y todo el vínculo pedagógico. Sí. Vos sabés que, bueno, en ocasión de los 100 años hubo una producción, no sé si exactamente en todo el mundo, pero sí en muchísimos países, en Brasil desde ya. Vamos a ver un tramo de esos videos que se hicieron de la serie Maestros de Latinoamérica y lo comentamos. Ele desenvolve, formula e elabora junto com a equipe plano nacional de combate ao analfabetismo, que pressupunha a criação, no Brasil, plano extremamente ousado, da criação de 20 mil núcleos, né, de alfabetização, que ele chamava Círculos de Cultura. Isso, na concepção do Paulo Freire, é uma questão muito importante, porque ele não desagrega, ele não separa, né, a ideia
da aprendizagem do mundo da leitura e da escrita do universo cultural. Essa educação bancária, por Paulo Freire, ela está vinculada ao que ele chama de uma escola mais tradicional, que significa aquela que o professor sabe tudo e que o aluno não sabe nada, né? O aluno seria aquele depositário daqueles conhecimentos que seria transmitido por uma única pessoa que sabe tudo. Então, nesta relação, os alunos, né, seriam passivos e o professor ativo. Então, quer dizer, o que o Paulo Freire ele vai propor é que a gente se educa, né, ao mesmo tempo que é educado. Então, quer dizer, nesse sentido, o que faz a contraposição é que o professor ele tem que ter a capacidade de, conhecendo este universo cultural, histórico, linguístico dos alunos, ele poder organizar essas ideias e esses conhecimentos de uma forma sistematizada, ele aí criar todos os processos para que esse processo aí, no caso de alfabetização, ele se dê, ele aconteça. Lo comentamos entonces, bueno, el centro, el foco en el que él hizo este Plan Nacional de Alfabetización, que en otros países fue campaña de alfabetización. Interesante esto de haber tomado también el concepto de círculos de cultura, ¿no? Porque justamente lo que hacía era no separar, ¿no?, a quienes tenían que alfabetizarse de lo que era su cultura de origen. Eso también supone un respeto enorme, ¿no? Sí, y además una eficacia pedagógica, porque justamente al vincular el aprendizaje con las vivencias concretas y con sus modos de ver el mundo, a la palabra se accede mucho más rápido. Justamente creo que él menciona en alguna entrevista que el gobierno se maravilló con la brevedad del plazo en que logró alfabetizar, pero en verdad el milagro estaba en un abordaje del aprendizaje de la lectura y escritura muy ligada al contexto y además al sentimiento y a los pensamientos de los educandos y educandas. Vamos a volver varias veces sobre ese tema, tuvo sus críticas, tuvo también sus argumentos que sostenía muy solventes. Y vamos a escuchar ahora a Miguel Duhalde, seguramente lo conocés, es secretario de Educación de la CETERA, porque hay una relación importante entre el nacimiento de la CETERA y el pensamiento de Paulo Freire. Podemos decir que la figura, las ideas, el legado de Freire está presente a lo largo de toda la historia de la CETERA, yo diría hasta desde su propia fundación como organización. Si se observa la declaración de constitución de la CETERA, la declaración de Huerta Grande de 1973, justamente cuando Freire, a pocos años de su principal obra, que es la pedagogía del oprimido, ya en las concepciones que se pueden observar en esa declaración está presente de alguna manera la idea, los conceptos, las categorías fundamentales del pensamiento freiriano. Si ustedes se fijan en esa declaración, se establece, por ejemplo, y se dice: el profundo proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que nuestra patria necesita para eliminar la dependencia, concretar una sociedad justa y el pleno ejercicio de la democracia, requiere que la educación propenda al desarrollo de la conciencia y actitudes científicas críticas de los educandos frente a la realidad y la sociedad. Ya habla de educandos, esa categoría tan importante para Freire, y plantea justamente en esta idea de tomar conciencia y actitud científica y crítica, esta idea de ser epistemológicamente curiosos, como decía Freire, es decir, la pedagogía de la pregunta. Y más adelante, esa misma declaración habla de que el docente, trabajador de la educación, está trascendiendo la condición de transmisor de conocimientos para actuar permanentemente como un factor importante del avance social que posibilita la auténtica liberación. Fíjense ahí ya la idea de ser mero transmisor es planteada como una necesidad de superación por parte de la CETERA desde su propio origen. Es la idea del docente de la pedagogía bancaria
que planteaba Paulo Freire de manera crítica también lo asume la CETERA en su origen, para posibilitar, dice, la auténtica liberación, es decir, esa idea de la educación como práctica de la libertad de la que hablaba Freire también está presente desde la fundación. Ahora, ese legado de Freire se da a lo largo de toda la historia de CETERA, ¿no? En la misma Marcha Blanca de 1988, donde la CETERA asume ese papel de sujeto constitutivo del movimiento obrero, de la clase obrera, ¿no? Es decir, al lado o como parte de los oprimidos, de los cuales habla Freire. En la Carpa Blanca, también donde aparece esa idea de todos somos docentes, esa idea también freiriana de todos enseñamos, todos aprendemos, el educador en el mismo momento que enseña está aprendiendo, y ese que aprende está enseñando. Por eso esa idea de todos somos docentes de la Carpa Blanca también de alguna manera recrea o se asienta en ese legado freiriano. Bueno, es importante cómo nace la CETERA y con qué palabras se define, ¿no? Sí, de hecho, no lo cuenta Miguel en el video, pero hubo 3 días de congreso en la Escuela 4 del Distrito Escolar 16 y un día se discutió el nombre, porque justamente hay toda una tradición docente que se dice somos profesionales, no trabajadores, y hay toda otra corriente que es la que finalmente se impuso por una mayoría ajustada, diciendo nosotros, nosotras, educadores y educadoras, somos parte de la clase trabajadora y por lo tanto tenemos que llevar desde nuestro lugar específico un aporte, un proyecto colectivo. Y en ese sentido Miguel plantea la identidad con el pensamiento de Freire, que dice, bueno, queremos una pedagogía popular, una pedagogía emancipadora, y los y las docentes nos tenemos que comprometer con ese proyecto. También señalemos que el campo docente es heterogéneo y que no todos los educadores y educadoras se enrolan con este sueño, con este proyecto de una educación democrática, y justamente toda institución es un campo en este sentido de conflicto pedagógico, ¿no? Sí, y se sostuvo una coherencia que no siempre es fácil, ¿no? Miguel Duhalde hacía referencia a que Freire hablaba de los educandos, y creo que es interesante también, ¿no? En el durante, en el mientras tanto, mientras se están educando. Así es. Sí, hay un concepto sobre el que se apoya de historicidad, que dice, bueno, el ser humano no es esencialmente algo, sino que está siendo y es capaz de aprender, transformarse y transformar. Y entonces el educando justamente es la dimensión pedagógica de una concepción del mundo según la cual, bueno, la humanidad puede transformar y transformarse. Bueno, por eso es tan combatido esta perspectiva historicista por el neoliberalismo, porque presupone asumir que venimos de un lugar y podemos ir a otro, y que además nada es inmutable y todo puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, las almas conservadoras se oponen a esta concepción, y en Freire fue muy claro el tema. Bueno, el ser humano y la sociedad es histórica, se transforma históricamente, y lo que hoy es, mañana va a dejar de serlo. En el caso educativo hay un proceso intencional, y entonces el docente tiene que intervenir justamente para lograr esos despliegues en sus educandos a partir de un diálogo de saberes, todos legítimos, pero también hay que agregar, no todos, no sé bien qué palabra usar, del mismo valor, ¿no? En el sentido de, muchas veces hay prejuicios, hay supersticiones o hay miradas del opresor incorporadas en mí, y si bien tengo toda la legitimidad a decir lo que pienso, el proceso educativo nos tiene que permitir transitar de la conciencia ingenua a la lectura crítica del mundo, ¿no? Sí, seguramente nadie parte de cero. Algo decías hace un momento. ¿Quiénes te parece que fueron los que alimentaron esa posición que él profundiza? ¿Qué pensamientos heredó que profundizó Paulo Freire? Es muy interesante tu pregunta, y yo no sé qué diría Freire de lo que voy a decir. Yo cuando leo los textos de Simón Rodríguez, los textos de José Martí, los textos de Gesualdo Sosa,
la experiencia, las misiones culturales de la Escuela Serena, de las hermanas Cosettini, veo una continuidad que a lo mejor no hubo contactos ni lecturas, pero podría decir yo, ahí veo el germen de una pedagogía latinoamericana. Claro. Entonces, diría estos que mencioné, especialmente los que planteaban muy fuerte la politicidad del acto educativo, que no es el partidismo, sino decir, nosotros, Simón Rodríguez escribió en la época de la primera independencia, estamos en el Bicentenario, y él se preguntaba cómo podemos contribuir a formar pueblos y repúblicas libres, y el acto educativo tenía un papel central en ese proyecto. Y yo cuando lo leo a Freire en los 70 diciendo, bueno, hay que refundar el mundo y construir otra sociedad, y la educación tiene un papel, y como él dijo, no para cambiar el mundo, sino a las personas que van a cambiar el mundo, me parece que hay un eco de Freire que me resuena en todas estas otras lecturas de antes y de después de Freire. Bueno, vamos a seguir charlando, nos vamos al próximo bloque, vamos a tener también la segunda parte de Miguel Duhalde, y nos vamos a ir acercando también a docentes que han leído sus libros y han llevado a la práctica su pensamiento. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Seguimos entonces con Pablo Imen. Vamos a escuchar a Miguel Duhalde nuevamente, segunda parte, secretario de Educación de la CETERA, y luego comentamos. Los principales momentos como organización en los que podemos decir se legitima más aún la idea o el pensamiento freiriano es cuando tanto la CETERA como todas las organizaciones sindicales recrean el movimiento pedagógico latinoamericano cuando se lanza ese movimiento en diciembre del año 2011, hace 10 años, en este 2021, justamente en este año del centenario de nacimiento de Freire, cuando ese movimiento pedagógico latinoamericano se funda fundamentalmente a partir de las ideas de todos los pensadores críticos de América Latina, que Freire era uno de los principales, pero también José Martí, Simón Rodríguez, Aníbal Ponce, todo el ideario latinoamericano se retoma en ese movimiento pedagógico, y justamente Freire es una de las figuras fundamentales. En ese sentido, todo ese andar del movimiento pedagógico latinoamericano en los distintos países, en Argentina tuvo también un momento muy importante durante la restauración conservadora que estuvo vigente en este país durante el 2015 y el 2019. Bueno, uno de los principales ataques que esta restauración conservadora tuvo en contra del pensamiento freiriano fue justamente eliminar las materias de los postítulos que se dictaban desde el ministerio que retomaban el pensamiento latinoamericano. Las materias que retomaban la bibliografía de Freire fueron suprimidas, y ahí la CETERA dio una batalla justamente apropiándose de ese espacio, exigiendo la permanencia de Freire dentro de la formación docente y creando incluso al interior de la CETERA un espacio que se llama actualmente Pedagogía Latinoamericana, el cual participan Adriana Puigros, Lidia Rodríguez, Sofía Tiste, Pablo Imen, Patricia Redondo, distintos compañeros que son referentes del pensamiento crítico latinoamericano, y que, bueno, desde la CETERA se produce conocimiento en ese sentido. Y en los últimos años, donde la Internacional de la Educación toma o convoca a conmemorar todos los 19 de septiembre el aniversario del nacimiento de Freire hasta el 19 de septiembre del 2021, donde se hace ese gran acto y conmemoración por los 100 años de su nacimiento, la CETERA se suma, y cada 19 de septiembre fue realizando en los últimos años distintas actividades, congresos, encuentros, publicaciones, hasta llegar a este último 19 de septiembre, donde hicimos el gran congreso pedagógico de CETERA, donde el título, la convocatoria era ¿Qué docencia para estos tiempos?, donde invitaba a repensar qué docencia necesitamos hoy, justamente retomando el legado freiriano para estos tiempos que tenemos. Un evento muy importante que realizamos, y en el que incluso pudimos acordar con el Ministerio de Educación de la Nación actualmente la institución de la figura de Freire en el Ministerio, es decir, en un acto muy importante donde una escultura homenajeando a Freire se estableció en el Ministerio de Educación de la Nación como un homenaje para este pensador que justamente nos invitó, y que es una de las principales cosas que tomó CETERA como ideario,
a que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a los hombres y a las mujeres que van a cambiar ese mundo. Y bueno, esa es la tarea permanente que tiene CETERA a través de su proyecto educativo, político, pedagógico. Bueno, hace referencia a algo que vos conocés mucho, que es el movimiento pedagógico latinoamericano. Sintetizanos un poquito cuándo nace y en qué está hoy. Yo te puedo decir que nace con Simón Rodríguez, pero, y no estaría faltando la verdad, pero en verdad en 2010 la Internacional de la Educación, que agrupa a los sindicatos docentes del mundo y de América Latina, recordemos ese contexto histórico, nos acordamos que para el Bicentenario hubo acá 7 presidentes de la Revolución de Mayo, y en esa coyuntura de avance del proyecto latinoamericanista, los sindicatos dijeron, bueno, si este es un tiempo histórico para refundar esa patria grande, necesita su proyecto pedagógico. ¿Y de dónde va a nacer? Bueno, tiene que nacer de las propias comunidades educativas, y ahí los y las docentes tienen un papel central que jugar, de manera que los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2010, si no me equivoco, se hace el acto fundacional, y desde entonces se desplegaron múltiples iniciativas, encuentros, discusiones, publicaciones, en un contexto que fue diferente al actual. El movimiento pedagógico latinoamericano sigue existiendo, pero podemos decir que en esta pandemia y en el marco de una ofensiva neoliberal en materia educativa también, el movimiento tiene nuevos desafíos, ¿no? Pero ese fue el origen. Vos sabés que yo no sabía, y pienso, bueno, a lo mejor cuántas cosas no sabíamos, que durante el gobierno de Macri, desde el Ministerio de Educación, hubo contenidos que se sacaron, podríamos poner en interrogación censura o algo por el estilo, en relación justamente a conocer a referentes del movimiento pedagógico latinoamericano, entre ellos a Paulo Freire, que primero sería bastante impensable que un educador, ya sea en su proceso de formación o de capacitación y en la carrera de Ciencias de la Educación, no conozca la obra de Paulo Freire. Sería como una formación incompleta. Después puede adherir o no, pero otra cosa es eliminarlo, ¿no? Sí, bueno, yo podría contestar, depende de cuál sea el modelo de educador que tengo en mi cabeza, como digo, desde la política educativa. Si yo creo que un educador es un administrador de un paquete pedagógico que viene de arriba, que viene elaborado por expertos y que va a embutirse en el cerebro del alumno para medirse en un examen estandarizado, Paulo Freire no solamente es innecesario, sino que sería hasta poco recomendable, porque él promueve justamente una pedagogía de la esperanza, de la pregunta, del compromiso, de la participación. Apostemos entonces ahora a una cierta reparación de esto. Sabemos que hace muy poquito el Ministerio de Educación puso en el edificio del Ministerio una escultura de Paulo Freire, ahí la estamos viendo, y también hay una placa interesante de Ministerio de Educación, CETERA, Movimiento Pedagógico Latinoamericano, en el edificio del Ministerio, recordando a Paulo Freire. Vamos entonces al encuentro de Silvina Bir, secretaria de Educación actualmente del Ministerio de Educación de la Nación, que hace referencia a esto. En el Ministerio de Educación de la Nación Argentina estamos honrando los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Paulo Freire, si no es el más destacado pedagogo latinoamericano, está entre los más destacados. Su libro, Pedagogía del Oprimido, es un clásico para quien lo quiera leer, que nos habla de lo importante de la justicia educacional, de una educación igualitaria y de terminar con esta idea de educación bancaria, de lo que era la educación enciclopédica que nos llevaba a aprender de memoria y apelar al corto plazo. Paulo Freire hablaba de formar ciudadanos críticos y por eso en el Ministerio de Educación le rendimos homenaje y las políticas educativas que hacemos están basadas en el pensamiento de este gran pedagogo. En honor a sus 100 años
Estamos haciendo una muestra o homenaje para que siempre sea recordado. Fue el primero en hablar de temas de los que no se hablaba, como la educación bancaria, vinculada a la acumulación permanente de conocimientos que no necesariamente tenían sentido. Así que nada más que rendirle un homenaje a este gran pedagogo, muchas veces olvidado. Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá mostrar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento. Bueno, vuelve a aparecer, porque es uno de los aspectos distintivos del pensamiento de Paulo Freire, el tema de la educación bancaria, ¿no? Esto de pensar que los chicos no saben nada, que de lo que se trata es de incluirles, ponerles información. Y esto de bancaria también tiene de interesante que cuando vos haces hincapié en puros datos, en puros nombres, es a plazo fijo. Es a plazo fijo porque es efímero, eso se olvida, eso que no se construyó se olvida, ¿no? Podríamos decir que está desterrado de nuestras escuelas, de nuestro sistema educativo, algo así como una educación bancaria. Yo creo que es peligroso y no sería justo hacer una generalización, ¿no? Y ese es un gran problema de las políticas educativas, porque el sistema, y ahí sí un tema sistémico y estructural, funciona interesándole la lista de asistencia y las notas, ¿no? Entonces no hay espacios de discusión, de intercambio sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre qué cosas ocurren. Y ahí, entonces, en la medida en que el docente entregue los requerimientos burocráticos y no haya ruido, todo circula normalmente. En ese marco tenemos colectivos docentes muy comprometidos con una educación emancipadora, contextualizada, democrática, que existen, que florecen. Algunos de ellos escriben, que ahí hay otro tema importante, que es cómo sistematizar la experiencia. Y después existen prácticas que van en una dirección contraria, en este sentido que vos recién planteabas. Y la pregunta que se abre es cómo construir un modelo pedagógico nacional donde los docentes tengan un mismo modo de concebir la educación, ¿no? Y ahí hay una gran pregunta que Freire intentó responder como secretario de Educación en San Pablo, y avanzó hasta donde pudo con eso, ¿no? Sí, vamos a tomar ese tema. Decíamos antes, por un lado Freire tuvo inspiración en una serie de pedagogos latinoamericanos sobre todo, y a su vez su pensamiento impactó en otros referentes de su misma época. Pensaba, por ejemplo, cuando Emilia Ferreiro tan claramente plantea que los chicos llegan a la escuela primaria y ya saben un montón, ¿no? Simplemente porque se les plantearon preguntas al ver el paisaje en el entorno en el que viven, aun cuando sea en el campo, de palabras, de signos, y empiezan a hacerse preguntas desde la curiosidad sobre el sistema alfabético de escritura. Y en este sentido, repite esto mismo que señala Freire, ¿no? No se trata de que no saben nada, no es el maestro el que tiene que venir a llenar las cabezas, sino partir de escuchar, ¿no? Lo que saben. Creo que también es interesante, Paulo Freire decía
no decía los analfabetos, decía alfabetizandos. ¿Por qué te parece interesante eso? Bueno, porque él no marca el defecto, exacto, sino que apunta al proceso y al objetivo de lograr esa alfabetización, ¿no? Entonces, sí, al durante, claro. Al durante y al valorar lo que se tiene, sí, no hacer foco en lo que claro, no se tiene, ¿no? Claro. Y eso también marca una pedagogía de la positividad, del reconocimiento. La pedagogía no debe ser un lugar de estigmatización, de castigo, de señalamiento, sino de crecimiento, de reconocimiento, de valoración, que no implica tener ninguna concesión a errores, a cosas que hay que aprender, ¿no? Porque digo, ahí hay como una tensión posible entre decir o no tienen ninguna razón o tienen toda la razón. El proceso de aprendizaje en ese diálogo permite ir a través de la articulación de saberes, ir develando la realidad y permitiendo leer el mundo. En ese marco aprendo a leer y a escribir, ¿no? Así es. Y le preocupaba, bueno, sobre todo el porcentaje altísimo de analfabetismo que había entre los campesinos, los cosechadores de caña. Y ahí lo que es interesante como parte de su método es que él toma como palabra generadora aquellas palabras significativas para cada uno de ellos, ¿no? Y por supuesto, una era favela. Como, bueno, cada maestro sabrá o cada alfabetizador sabrá cómo tomar del mundo de cada uno de los que aprende qué es lo más significativo, lo más importante, lo que más les resuena. Así es. Bueno, tampoco, digo, yo ahora estaba recordando que Simón Rodríguez se peleó con Bolívar por el método de alfabetización, porque él trajo a unos maestros lancasterianos donde había que aprender por la copia y la imitación, y Simón Rodríguez decía, primero ideas primero que letras, que aprendan a pensar a partir de lo que viven. Gesualdo Sosa lo mismo, él sus cursos los empezaba con 100 preguntas que traían los niños del campo y armaba el plan anual en diálogo con los saberes oficiales. Entonces me parece que Freire, que no sé si leyó a Gesualdo ni a Simón Rodríguez, recupera esta tradición de decir, yo no puedo entender el mundo si me traen un concepto, no sé, a un campesino hablarle de un semáforo, sería para el campesino absolutamente incomprensible, ¿no? Sobre todo como punto de partida, después se le puede hablar del semáforo. Ahora, lo que es interesante como parte de nuestra historia de la educación es interesante y dramático, los avances y tremendos retrocesos que hubo en este tema de la alfabetización, ¿no? Porque después se vuelve al mame mi momú tranquilamente. Y por otro lado, no sé si vos recordás, tratamos en el programa de recordarle a todos, sobre todo los que no lo vivieron, que durante la dictadura, durante la última dictadura cívico-militar, la propuesta desde el Ministerio de Educación era que los alumnos de primer grado aprendan solo 7 consonantes y las vocales. Bueno, el mejor ejemplo de lo que es matar la curiosidad. Así es. Sí, a ver, hay un tema que tiene que ver con el aprendizaje técnico de la alfabetización. Pero para mí el legado más importante de Freire es su capacidad de enseñar a leer críticamente el mundo. Entonces, yo puedo lograr leer un texto y escribir, pero puedo leer críticamente el mundo, y no solo leer críticamente, sino comprometerme con la suerte del mundo, que creo que era parte central de su pedagogía. Es decir, no simplemente leer signos, poder comunicar algo, sino pensar para qué estoy yo en este mundo y parte de qué proyecto soy. Y cuáles son las injusticias y si se pueden transformar, digamos, sí. En ese sentido. El aporte de Freire era, bueno, una alfabetización en todo caso absolutamente integral. Nos vamos al último bloque y sí, vamos a ir al encuentro de maestros. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Seguimos entonces, vamos a escuchar ahora a docentes del Colegio Nicolás Avellaneda, lectores de Freire. Ellos son Matías Beola, que es profesor de música,
Claudia Pintos, que es preceptora, y a la profesora de literatura Luciana Barrufaldi. Las cosas más importantes que saco de todo esto es siempre tener en cuenta al educando, ¿no? Como primero el hecho de empezar a llamarlo educando y no llamarlo alumno, a mí eso para mí genera una diferencia bastante interesante entre su posicionamiento casi frente al estudiante sobre qué es el estudiante, ¿no? Y bueno, una de las cosas más interesantes que saqué es siempre como esa visión antigua sobre los alumnos, que son tábulas rasas, y eso está buenísimo, que en Freire no es así, sino que se considera a cada uno un portador de conocimiento y que hay que utilizar ese conocimiento para darles otro enfoque sobre los contenidos que ellos ya tienen. En música siempre intento aplicar eso, que son como parte de, lo empecé a aplicar en mi vida cotidiana, que es nunca considerar que la otra persona no sabe nada de música, que aunque no sepa tocar un instrumento, o ella dice, o la persona diga no saber nada, siempre algo sabe, tiene sus gustos musicales, e intento siempre primero, antes que nada, que eso me parece que es lo que más claro saca, es entender primero a mis educandos. El concepto que yo recuerdo de Paulo Freire y que pongo en práctica siempre en mis enseñanzas es el concepto de educación bancaria. Me parece importantísimo esto de poner en acción y poner el cuerpo cuando uno aprende y también cuando uno enseña, que uno lo hace eso constantemente, porque eso produce una marca, y si el aprendizaje produce una marca, ese aprendizaje seguramente es un aprendizaje real y significativo. La manera de convocarlos, por ejemplo, puede ser leyendo algún escrito de ellos, que ellos lean sus propios escritos, que ellos hablen. Aunque sea a veces una presentación, hace poner el cuerpo. No todos los estudiantes son iguales, a algunos les cuesta más participar que a otros, pero aunque sea a veces una presentación, trabajar en grupo, moverse en el aula. Esto moverse en el aula me encanta modificar el aula y estar todos sentados tipo tren, eso no me gusta para nada. Entonces, esto de pararse, hacer. Las ideas de Freire, lo que me quedó más presente es la idea de la educación como praxis, como reflexión y como herramienta para transformar el mundo. También, por otra parte, la idea de que la enseñanza no es una transferencia del conocimiento, sino por el contrario, es la creación de posibilidad para que el sujeto pueda producirse y construirse a sí mismo. Y también, por supuesto, la inclusión educativa, respetar la diferencia y posibilitarla como heterogeneidad real. Actualmente, en quinto año, estamos haciendo con los chicos y las chicas unos fanzines en donde escriben cuentos de diferentes géneros enmarcadas en una temática ESI. Esto mismo tiene que ver con una subjetividad que pone su producción al servicio de una difusión interna en el colegio, una producción artística, una producción muy política al mismo tiempo, en donde se tocan todas aquellas temáticas que les interesan a los chicos y a las chicas. Bueno, primero contanos si querés comentar algo de lo que dicen y después me parece que es importante que pensemos un poco la formación docente, ¿no? Bueno, desde los institutos y posterior, sí. Bueno, ese es más delicado el tema, pero vos preguntabas al principio de nuestro diálogo si era posible algo así como la educación popular en la escuela formal, sí. Y esto demuestra que hay búsquedas, que hay intentos, ¿no? Sería muy importante que estos colegas y estas colegas sistematicen su experiencia, porque siempre se abren preguntas. Hay un programa oficial, hay una cantidad de conocimientos que deben transmitirse, que seguramente deben ser útiles y valiosos, pero bueno, ¿cómo y para qué? Entonces uno aprende biología, matemática o literatura, y yo quisiera tener esa conversación con estos colegas, pero ellos hacen una serie de planteos muy respetuosos del espíritu del diálogo de la pedagogía de Freire, ¿no? Escuchar al otro, partir de su vivencia, reconocerlo, respetarlo. Entonces, bueno, a mí me abre una esperanza de que es posible dentro de las instituciones escolares públicas desarrollar una educación popular. También pienso que debe haber muchos docentes que desde el vínculo, desde la escucha, desde la propuesta,
están realmente trabajando con ideas freirianas sin saberlo. Así es, lo hacen pero no lo saben. Lo hacen pero no lo saben, y si lo supieran, seguramente lo harían mejor todavía. Claro, bueno, por eso un tema de la política educativa también tiene que ver no solo con la formación docente, sino con las condiciones de trabajo docente. Entonces, ¿cómo generar una jornada de trabajo que incluya no solo el estar en el aula, sino el formarse, el autoformarse, el trabajar con otros? Una institución educativa es un proyecto colectivo y a veces pareciera que no es así, que está cada uno en su aula haciendo su cosa, y para los chicos y chicas es un proyecto, atraviesan la institución. Entonces, ahí nos metemos en otro tema, que es cómo la política educativa genera condiciones para que los docentes que son buena gente, valiosos, democráticos, y lo hacen sin haber leído a Freire, tengan tiempo y orientación para leerlo, ¿no? Bueno, pero esos espacios a veces no existen. Esto de proyectos colectivos es muy freiriano y en el día a día en la escuela a los docentes se les hace muy difícil llevarlo a cabo. Hay escuelas que no tienen ni sala de reunión, o que no está institucionalizado ese espacio de intercambio y de reflexión colectiva. Bueno, también fuimos al encuentro de otra educadora, es Patricia Guijarrubia, nos va a decir algo sobre sus propias lecturas de Freire y también sobre cómo lleva a cabo en su trabajo como docente de institutos de formación. Este aniversario de Paulo Freire es una gran oportunidad para leer y releer sus obras, obras que interpelan a la humanidad toda en su existencia y en su misma esencia, obras que además cuestionan la deshumanización y las injusticias que ésta conlleva. Pero él nos invita a revertir esta situación a partir de la transformación social, con distintos procesos activos, participativos, consensuados, no ingenuos, sí críticos. En sus obras como la pedagogía de la indignación, la pedagogía de la esperanza y la pedagogía de los sueños posibles, nos invita justamente a denunciar, a revelar, a dar luz a las injusticias, a mostrarlas, a no ocultarlas y mucho menos acomodarnos a esas injusticias. Y él dice que cuando denunciamos estas injusticias está presente también la indignación que va a manifestar justamente la humanidad que tenemos. Ahora bien, dice que la denuncia y la indignación son necesarias, pero no suficientes. Es necesario también anunciar otros mundos posibles, con proyectos emancipadores y esperanzadores, con la esperanza de un futuro que no es inexorable y que podemos construirlo o reconstruirlo entre todos y todas. En los profesorados donde trabajo, en nivel superior, en educación primaria y en educación inicial, trato de traducir la obra freiriana junto con las y los jóvenes que eligieron la más bella de las profesiones, como es ser docente. Les contamos que Patricia Guijarrubia es licenciada en Ciencias de la Educación, es especialista en Pedagogías para la Igualdad y es profesora en el nivel superior. Bueno, yo tomaría una cosa y ya te doy la palabra, Pablo. Esto de leer y releer, esto es un ejercicio importante para hacer cuando se estudia, cuando se trabaja y cuando se alimentan los docentes con lecturas en todo su proceso de capacitación y actualización. A veces no alcanza con leer. Sí, primero a veces no alcanza el tiempo para leer. Vuelvo otra vez a cierta tensión, porque uno dice, bueno, hay que pensar un proceso de trabajo y un modelo institucional que habilite tiempos y recursos para poder leer, para poder formarse, autoformarse, coformarse con otros. Y por supuesto que si uno no lee críticamente el texto,
termina siendo un repetidor de contenido, ¿no? Entonces, esta también es una tarea de... Yo tuve la suerte de tener maestras y maestros que me enseñaron a leer críticamente el mundo, así que seguro que existen. El tema es cómo convertir esto, también es una disputa de época, en una teoría de la enseñanza, en una pedagogía con unos métodos determinados, porque hay que decir que la pedagogía tecnocrática, que tiene otra perspectiva, ha desplegado un fundamento teórico, unos dispositivos, unos instrumentos didácticos. Entonces, nosotros de este lado, que pensamos una educación muy diferente, freiriana, rodriguiana, gesualdiana, cositiana, tenemos que recuperar esas herencias, actuar en nuestros contextos actuales, que son diferentes a los de Gesualdo o de Freire, y recrearlos en un diálogo permanente entre la teoría y la práctica, y también entre lo individual y lo colectivo, porque yo insisto, hay maestros individuales muy potentes, pero en una institución puede ser como una gota en un mar, y por lo tanto el proyecto pedagógico debe ser institucional y debe ser nacional. Sí, y por eso a veces pasa que un alumno está con un docente que tiene una determinada formación y al año siguiente está con otro que tiene casi podríamos decir la contraria, y entonces es difícil, ¿no? Ahí también su propio avance. Hacía referencia Patricia Guijarrubia a la pedagogía de la indignación, esto que también pone en el tapete Paulo Freire, y la pedagogía de la esperanza, que no es una esperanza de brazos cruzados. Así es. Bueno, ahí hay una doble operación, que la crítica y la propuesta. Entonces es fundamental decir, no queremos este orden civilizatorio, este proyecto educativo, este modelo de economía, no nos satisface porque genera injusticia, porque genera exclusión, exclusivismo, pero no alcanza con una crítica justa. Hay que construir alternativas. Y me parece que en eso todos esos pedagogos de los que hablamos, pero Freire lo trabaja muy especialmente, nos habla de este par, la crítica y la esperanza como un proyecto a construir, y que justamente no es una esperanza de sentarse a esperar, sino una esperanza activa de acción, de reflexión, de política, de educación, que nos lleva. Él fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores. Él asumió compromisos políticos con la construcción del Estado, y por eso cuando hace un rato vos señalabas, bueno, el Ministerio, el movimiento pedagógico, la CETERA, decimos, claro, es que un proyecto pedagógico, para ser colectivo y nacional, debe involucrar a todos los actores. Todos tienen algo que aportar, y así como el Estado es fundamental, también los colectivos docentes y los sindicatos. Y en este doble, critiquemos lo que va mal, pero que sea para construir una alternativa superadora. Bueno, y él, para ir cerrando este primer programa que le dedicamos, hace de alguna manera una síntesis, que es esta. Eu gostaria de ser lembrado como sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Bueno, él dice claramente que ama la vida, y yo creo que uno podría decir, amó sin duda la vida, pero no cualquier vida, la vida que él mismo pudo hacer junto con otros, ¿no? Bueno, Pablo, gracias. Seguimos con este tema la semana que viene. Muchas gracias. Los espero entonces la próxima semana y completamos este homenaje nuestro a Paulo Freire. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que